Era mucho más interesante, yo decía algo un poco más despeinado que lo que venía en aquella vez. Entonces, en ese sentido me parece que la mesa ha puesto un poco tirado al ruedo una serie de situaciones, de movimientos y de conceptos que habían quedado un poco como sepultados en el contexto de la transición. A mí me parece que es momento para que los asistentes, si es en interés, planteen preguntas, porque me parece que quedan abiertas unos cuantos espacios para plantear cosas. Sí, arranca Aldo, después Diego. Yo en realidad mi pregunta es abierta porque tuve que salir, entonces no tengo claro, pero claramente a Guadalupe, es una pregunta que va para Guadalupe, para Gustavo, en alguna medida también, pero tal vez vaya para los otros panelistas. Me parece que es más claro en esta trayectoria que hablaba Guadalupe concretamente de la comisión, y si es un momento donde eso se empieza a disolver. Que hay como una ola que es la narrativa que aparece en muchos lados, ¿no? Yo creo que en el tema de las mujeres es muy interesante porque es una ola que después se recupera y vuelve y vuelve y vuelve, ¿no? En otros casos no es tan así. Pero si es posible, no terminaste de decir cuándo fue eso. ¿Cuándo en términos, si hay eventos que claramente marquen esa bajada de esa comisión, digamos, en términos y a Gustavo un poco también de esa percepción más periférica de los medios? ¿Cuándo ves que todos esos movimientos, esa cuestión que es muy rica de entrevistar, de seguir, se empieza a apagar? Yo tengo una hipótesis, pero en realidad no quiero decirlo. Bloquea adelante. Claro, pero... Si les parece, hacemos 3 o 4 preguntas, hacemos una ronda de respuestas y seguimos haciendo de esa manera. Diego y después María Eugenia. Varias preguntas. Para Rubianes, yo le preguntaba esto que planteabas vos, la relación entre ACEP y sistema político, partidos políticos. Y además también me interesa algo que siempre yo he observado, que muchas veces los que son dirigentes o las caras visibles de ACEP no necesariamente son los más pesados en términos de decisión política dentro de ACEP. ¿Cómo se administraba esa...? Porque hay movimientos sociales donde uno ve que el dirigente visible coincide con realmente el líder político. No me queda tan claro que eso sea efectivamente así en ACEP. Entonces, me parece que hay un manejo ahí de las relaciones de poder y los cargos que es como muy diferente a lo que puede ser en otras dinámicas de movimiento. También eso me parecía como, si puedes aclararme eso. Para Guadalupe, me interesó a mí esto que vos decís del Partido Comunista mandándote mujeres para boicotear la comisión. Exactamente, ¿por qué vos tenés esta percepción? ¿En qué se ve esto? ¿En qué medida vos sentís que era tan incómoda la comisión para el partido? Porque además es el Partido Comunista y no otros sectores. ¿Por qué era tan incómodo para esto? Y después, para Gustavo era el abordar ciertos temas. A vos generó que los patrocinadores te amenazaran de retirar recursos si vos no te controlabas un poquito a quién querías entrevistar y a gente tan rara que pasaba por esa radio para los años 80. María Eugenia, y después empezamos por las respuestas, empieza Gustavo, si les parece, y hacemos después otra ronda de preguntas. Yo me parto para que me escuchen. No, porque para Rubianes, pensando en el movimiento estudiantil y en la CEP, en general la narrativa, tanto de la gente que abre, que participó en el proceso, como la que estamos contando, nosotros escribimos el artículo con Gabriela, paramos en el 84. Me parece que todo se laudó con la convención que definió resolver los nombres, etc. Pero queda pendiente qué pasó después. Yo que he visto documentación de Generación 83, por ejemplo, Gustavo Olmos, o entrevisté por ejemplo a Mejeiras, o Derecho, o al propio Sartú, empiezan a ver como quejas, sobre todo 85, 86, de la baja participación, de que ya no es lo mismo, y hay como una especie de desilusión, que no sé si tiene que ver, si tiene que ver con el contexto político y lo que se esperaba de la salida democrática. Creo que no se explica solo con un recambio institucional. Incluso en algunos testimonios me pasó de gente que me decía, bueno, pero nosotros no teníamos experiencia anterior, la ley orgánica era una cosa que nos contaban, ¿no? Entonces nos atrevíamos a plantear cosas nuevas, a pensar en cambio. Entonces, bueno, ¿qué tanto de eso hubo después?
no sé si vos ya seguías participando en ese momento o te habías regresado, porque lo que se nota es como una cierta baja, o por lo menos es lo que aparece en la documentación. Yo quiero agregar una preguntita y es, Pastora Ademar, y es preguntarle un poco si había antecedentes de una acción evangélica así entre varias iglesias, o si fue, digamos, una experiencia que empieza a surgir ahora, o si se manejaba ya de épocas anteriores a la dictadura. Quisiera, antes de empezar a contestar, que conteste Gustavo, que tenía una clase y se tenía que ir. Sí, yo le pido disculpas, falté un trabajo, pero ya 2 no puedo, así que por eso respondo algo y disculpen que me tenga que ir. En verdad la pregunta que hace Aldo la tendría que pensar, no tengo una respuesta. Quería una respuesta ahora, me parece que es como improvisar demasiado. Y capaz que sí tenés una respuesta más elaborada de cuándo esto... Sí hay algunas señales interesantes, todo este movimiento estudiantil tan intenso, todos los dirigentes que fueron tan protagónicos en aquella época, y luego yo por lo menos todos los que conocí, no todos, pero sí muchos formaron parte de distintos gobiernos, ¿no? Desde Jorge Barrera, Leonardo Costa, Partido Colorado, Partido Nacional Pablito Urralde, Gandini, todos estaban en la CENFEU del Frente Amplio, lo mismo, Vallardi, Chineo Rodríguez y Mardones, que se ha apartado un poco y puede ser muy interesante su mirada, y creo que ahí hay alguien para entrevistar y capaz que puede tener una visión un poco crítica de ese momento y qué pasó. Entonces no sé si fue también que en algún momento parte de algunos movimientos sociales se apagaron un poquito, se vieron decepcionados frente a algunos hechos que se dieron en nuestra sociedad, pero no lo sé, porque yo sinceramente estaba muy enfocado en el día a día y lo que estaba pasando yo siempre básicamente hice como un programa con cierta apertura a temas culturales, sociales, políticos, un periodismo de la información cotidiana de la actualidad, de quién le dijo a quién y cómo le respondió tal a fulano, y etc. ¿Pero nunca sentiste como un momento que se te acabaron esa gente? No, creo que siguen apareciendo, son diferentes y aclaro que no son todos raros, son con propuestas de accionar, de pensar, de vivir, donde puede haber matices, porque ¿qué puede ser lo raro hoy? Que haya un movimiento juvenil de emprendedores sociales o empresariales muy fuerte en nuestro país y que capaz que no tienen miedo de equivocarse tanto como nuestra generación, o que están muy abiertos al aprendizaje en una incubadora o tirándose al agua, y de repente puede ser tan nuevo eso como en otra época otras cosas, ¿no? Pero no tengo una respuesta tan acabada. Después, tomando lo de Diego, tampoco era que todas las notas eran raras, ¿no? Pero es verdad que con algunos sponsors teníamos problemas, en Emisora del Palacio sobre todo. Teníamos problemas, pero en algún momento alguien encontró, ese alguien siempre es el que se encarga de vender la radio, que eso que podía ser una situación problema también podía generar algo como de impacto. Nosotros estábamos escondidos en la noche, entonces los problemas mayores que teníamos era muy raro poder vender un programa en la noche, entonces tampoco se preocupaba mucho, entonces teníamos como más libertad para hacer lo que más nos gustaba, que era poder hacer realmente un poco de todo en ese sentido, sin mucha limitación. Bien, la primera vez que tuvimos un sponsor fue la revista Guambia, y después nos costó conseguir mucho. Y cuando en algún momento lo voy a nombrar, no voy a pasar el aviso, pero cuando apareció un sponsor que era Acción, el arrancagrasas, y dijimos bienvenido, apoyaba parte del programa, ¿no? Pero costaba mucho, sí, y siempre teníamos eso de que en la noche y con algunas temáticas era todo un poco más complejo, esa era la verdad. Bien, bueno, y gracias, ¿no? Bueno, creo que están relacionadas las dos preguntas con de Diego. No nos olvidemos que en el movimiento sindical siempre hubo peleas en la interna por la línea política que primara, ¿no? Eso, digo, en aquella época pasaba, hoy también pasa, donde había las 3 Fs, yo qué sé, todo, una discusión. Dentro de la Comisión de Mujeres
se repetía esa misma lucha política. Porque para ver quién representaba dentro de la comisión, quién tenía el poder, de alguna forma por decirlo así, y además el movimiento sindical ha estado históricamente muy permeado por algunos partidos, fuertemente, por otros no tanto, ¿no? Entonces, eso es parte de por qué yo te decía del boicot, porque bueno, había una lucha muy fuerte por quién ganaba el poder dentro de la central, y nosotros no estábamos fuera de eso. Eso fue una de las razones, digamos. Pero ¿qué nos pasaba? Porque fíjate que la pregunta que hacen ustedes dos de alguna forma también está vinculada. Hubo una gran efervescencia donde todos fuimos jóvenes por primera vez, ¿no? Pero después, esta lucha política que se daba a la interna de la comisión, pero que se daba a la interna de nuestros sindicatos también, los que no éramos militantes políticos partidarios, era un tema difícil, porque era una cuerpeada que estabas ahí, que no sé qué. Yo me acuerdo congresos de la FUS que eran a matarse. Hoy son bebés de pecho. Hoy no, eran a matarse, digo, eran con argumentos políticos y con piñas, ¿no? Eran así durísimos. Cuando vos vas viendo que te va ganando lo político partidario, y que el lugar de los independientes cada vez va quedando en un lugar más chico, o por lo menos es como luchar un poco con los molinos de viento. Vos decías, se adueñaron de alguna forma del imaginario, porque el imaginario lo construimos todos, ¿no? Entonces la gente se empezó a cansar, y a su vez